Gracias, diputado Carter. El diputado Carter se retira porque está en otra comisión también. El acta de la sesión 85ª se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 86ª queda a disposición de las señoras y señores diputados. La señora secretaria dará lectura de la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Nota de la jefa del Comité de Demócratas Amarillos e Independientes de fecha 3 de junio, mediante el cual comunica que la diputada Joana Pérez reemplazará a la diputada Giovanna Ahumada durante la sesión de hoy. Y nota de la jefa de la bancada de Renovación Nacional de fecha 3 de junio, mediante el cual comunica que la diputada Paula Labra reemplazará al diputado José Miguel Castro también durante la sesión de hoy. Toda la cuenta, presidente. Bienvenidas ambas diputadas reemplazantes. Un agrado que estén acá. La consulta reglamentaria corresponde que presida Joana o siga yo, que soy el más antiguo de la comisión y en esa calidad me toca presidir. ¿Quiere presidir usted? Yo no sé qué corresponde. Voy a revisar los números de periodo. Pero seguimos nuevamente, ¿ya? Siga. Entonces se ofrece la palabra en varios. Se ofrece la palabra sobre la cuenta, debería haberlo dicho antes. Tampoco hay palabras sobre la cuenta ni varios, de manera que entramos entonces al orden del día. Esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. Primero, iniciar la discusión general del proyecto de ley de los diputados Moreno, Bernales, Calisto, Carter, Castro, Joanet, Mattenson, Yoyarzo y de las diputadas Ahumada y Cid, que deroga la concesibilidad del litio y establece una tasa única para su adquisición dentro de la concesión de explotación de que se trate, correspondiente al boletín número 16.778-08 en primer trámite constitucional y reglamentario. Se encuentran invitados los diputados y diputadas autores de la moción. El segundo punto es continuar con el proyecto. No está el diputado Moreno que iba a exponer. Entonces, señora secretaria, iba a exponer el diputado Moreno y no está. A lo mejor llega más tarde, si llega más tarde aprovechamos de hacerlo. De manera que pasamos entonces, dada la situación, al segundo punto de la tabla, que podemos avanzar. El punto 2 establece continuar la discusión general y votar en general el proyecto de ley de los diputados señores Mulet, Castro, Celis, Santana, Zulantay, Tapia y Venegas, y de las diputadas Castillo, Sicardini y Cid, que dispone el resguardo de la capacidad de fundición de la Empresa Nacional de Minería, correspondiente al boletín número 16.605-08 en primer trámite constitucional y reglamentario. Se encuentra invitado el docente de legislación minera y miembro del panel de expertos del Centro de Arbitraje y Mediación Minero, abogado señor Patricio Cartagena, quien expone en su calidad de experto en esta comisión respecto de este proyecto de ley. Don Patricio Cartagena, muchas gracias por venir a la comisión. Es un agrado tener la opinión de un experto en esta materia y le vamos a entregar la palabra entonces respecto de este proyecto de ley y su opinión. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a la Comisión de Minería, diputados y diputadas. No, abajo del micrófono. Abajo del... Ahí, ese. He perdido la costumbre de hace tiempo que no estaba por acá. Bien, bueno, muchas gracias por la invitación. Tengo acá unas pocas láminas para darle contexto a nuestra presentación. Nos interesa hacer un análisis más bien normativo sobre el alcance de este proyecto y su vinculación con el enfoque de normas vigentes hoy día y desde luego allí encontrar las claves normativas que le dan justificación en nuestro concepto a esta iniciativa. Como ustedes conocen, el texto que se ha presentado como Boletín 16.605-08 contempla la posibilidad de, como
dice allí de establecer una obligación para velar por el resguardo de la capacidad de fundición de la Empresa Nacional de Minería a través de la fundición Ennambi de la Lira, dada su obsolescencia tanto tecnológica, incumplimientos ambientales y otras razones. El esquema nuestro de esta presentación tiene tres puntos que me parecen importantes hacer unas consideraciones previas para el contexto de la presentación, dar cuenta de la evolución normativa vinculada fundamentalmente al tema de la capacidad FURE, es decir, la capacidad de fusión y refinación aplicada al sector de la pequeña y mediana minería y sus alcances, y un par de comentarios finales respecto de este proyecto de ley. Es importante señalar que nuestra presentación tiene un alcance normativo y por lo tanto no considera en esta presentación, sin perjuicio de conversar sobre aspectos específicos, una serie de otros aspectos tecnológicos vinculados a abastecimiento, a mercado, temas de el enfoque estratégico de lo que está ocurriendo respecto de esta capacidad en otros países, la evolución normativa desde el punto de vista del control de la calidad del aire y temas como comunidades, financiamiento, encadenamientos productivos y gestión de subproductos. ¿Por qué lo señalo? Porque es importante hacer un enfoque normativo, desde luego eso es lo que me interesa desde la óptica nuestra, digamos, como profesor de Derecho Minero, pero sin dejar de lado que hay una serie de estas otras consideraciones con este largo listado que son propias de este negocio y son propias de cualquier decisión sobre ella. ¿Qué me interesa señalar desde el punto de vista como una condición previa, ¿cierto? Cuando uno enfrenta temas como de esta naturaleza, no puede dejar de lado el de establecer cuáles son los pilares básicos para llevar a cabo una decisión pública. Cuando estamos frente a una necesidad de tomar una decisión que tiene un alcance público, siempre es importante establecer aquellas condiciones de borde que son necesarias. Desde luego, fijar una política pública en donde estén establecidos los principios rectores, los objetivos básicos que se aplican para estos efectos. Que ocurra una legislación aplicable, es decir, que existan normas, y las normas son las que ejecutan, que llevan a cabo aquellos principios rectores y objetivos básicos de esta política. Y, desde luego, una estructura, una institucionalidad, ya sea servicio público, sea empresa pública, cualquiera sea la institucionalidad, pero que exista, con todas las facultades legales que para los efectos se establezcan. Sin estos tres pilares, establecidos de esta forma, ¿cierto?, con todos estos alcances, nunca va a ser posible llevar a cabo, en nuestra opinión, una decisión como esta, que está referida a un segmento y en relación a una función, que es la función pública asociada a la capacidad de fusión y de refinación que es necesario contemplar. Otro aspecto también como prevención que es importante precisar es el rol o alcance que hoy día tiene el concepto de empresa pública. Ha habido a lo largo de los muchos años una evolución también respecto del rol. Y aquí yo diría dos o tres cosas que son fundamentales. Hoy día no se discute, no se pone en cuestión el hecho de que es válido, justificable e importante que la intervención estatal sea a través de el instrumento empresa pública. Esto a nivel del derecho comparado y desde luego nuestra experiencia local así dan cuenta de ello. Y por otro lado también el concepto de empresa pública ha tenido una evolución desde el punto de vista de su alcance, en donde los tratadistas llegan a una definición que está muy referida al hecho de que es una forma y técnica de intervención administrativa por el cual la administración, a través de una persona jurídica que se somete a reglas de derecho mercantil, de derecho privado, lleva a cabo un interés público y que también puede ser de fomento, de servicio público o meramente empresarial. Y todo esto descansa, desde luego, en la existencia de normas como las que hoy día conocemos en nuestro sistema jurídico constitucional y legal, que muchos denominamos orden público económico. Para el caso minero,
es importante enfatizar qué es lo que entendemos orden público minero para entender en qué y dónde está situada esta función pública que nosotros entendemos que es el hecho de servir, entregar este servicio de fusión y de refinación a este sector. En esta lámina, que es bastante gráfica, en términos de decir, mire, los pilares del desarrollo minero dan cuenta de esta estructura, de esta configuración en los últimos 50 años. Exitosa, desde luego, virtuosa, inclusiva, sostenible. Y que para cada uno de estos pilares tiene características. Desde luego, nuestra minería se sustenta en una minería estatal productiva, Codelco, con todas sus instalaciones y sus desarrollos productivos, a la cual se le exige rentabilidad, es un negocio, rentabilidad económica. Luego, el conjunto de empresas privadas, nacionales e internacionales, a la cual el Estado, a través de derechos mineros, le concede la posibilidad de llevar a cabo proyectos mineros, los cuales existen, desde luego, con éxito, y que dan cuenta también de un negocio, y tienen una rentabilidad económica. Y luego, un tercer pilar importante, el modelo ENAMI y empresas mineras de pequeña y mediana minería. Un modelo de desarrollo que ha sido virtuoso, que lleva, en el caso de ENAMI, 64 años de vigencia en nuestro país, que ha estado con alto y bajo en términos de su evolución por variadas razones, pero que en la suma ha sido un modelo virtuoso para sostener este sector de la pequeña y mediana minería, el cual persigue un rol, una función de fomento productivo, y por lo tanto no de rentabilidad económica per se. Y eso es importante establecerlo desde el inicio en nuestra presentación. Y un cuarto pilar que se ha construido en los últimos 20 o 30 años, que es lo referido al gran segmento hoy día de los proveedores de servicios y de bienes, sobre 3.000 empresas que hoy día interactúan en este gran ecosistema minero que le dan mucho vigor también a nuestra industria. Y entrando en la perspectiva de la evolución normativa, que es lo que me interesa enfatizar para efectos de este proyecto de ley. Desde luego no podemos dejar de lado la ley orgánica de ENAMI, una ley que es de 1960 y que, como está allí dicho en estas láminas, enfatiza, establece, por un lado, el objeto de esta empresa, que es fomentar la explotación y beneficio de toda clase de minerales, y desde luego dentro del ciclo de este negocio también está considerado como función pública, como objeto, el fundirlos y refinarlos. Y para esto, para el cumplimiento de esta función, se le establecen funciones, y las funciones están referidas, desde luego hay muchas más, pero yo he traído acá las más relevantes, las referidas a llevar a cabo estudios vinculados a la capacidad de beneficiar minerales, fomentar la producción y concentración a través de la fusión y el refino de toda clase de minerales, y construir y operar establecimientos de beneficio. Porque allí está la raíz de la función pública, que nosotros entendemos existe a propósito de, entre todas las labores que realiza ENAMI, esta en particular también. El año 2003, luego de una serie de negociaciones entre el gobierno y con las distintas bancadas, se llevó a un acuerdo político que dio lugar al establecimiento de la política de fomento de la pequeña y mediana minería, que fue un acuerdo político, porque no fue ley, no se transformó en ley, en nuestra opinión debiendo haber sido, pero se llevó a cabo en sede administrativa, a través de la potestad reglamentaria, y se dictó, se elaboró esta política, que es un decreto supremo, el cual se encuentra vigente aún, estamos hablando ya de casi 21 años, ¿cierto?, de esta política que, en nuestra opinión, también deberá ser objeto también de una actualización en el óptimo político. Solo aquí para mencionar algunos temas vinculados a lo que me interesa, que es, insisto, la función pública asociada a esta función. La misma ley, cuando habla de los alcances o de los objetivos, habla de el por qué existe esta ley. Bueno, para generar o evitar que hayan asimetrías en este mercado, en donde el sector de la pequeña y mediana minería, por ventajas de escala, requiere de un acompañamiento en todo el ciclo del negocio minero. Y para eso se hace necesaria la dictación de esta política que está establecida en este decreto. Y lo que llama la atención es que en este mismo decreto,
recuerdo, del 2003 a la fecha, ya establece en el ítem de política de fomento la posibilidad de considerar futuras inversiones en la Fundición Hernán Videla de la Lira. Estamos hablando del año 2003. Ya allí se consideraba esta posibilidad, esta necesidad desde el punto de vista de obsolescencia tecnológica. Y luego en el ítem de financiamiento de algún modo se establece la forma, y el grueso habla de un endeudamiento bancario con garantía estatal para efectos de permitir esta posibilidad de generar inversiones tecnológicas con el objeto de precaver la obsolescencia tecnológica. Desde luego esto no ha ocurrido, por eso estamos acá, en este proyecto. Otro aspecto que me interesa destacar en esta evolución normativa es la ley 19.093 del 2005, que si bien se generó para otro objetivo, que era permitir por ley, dada la enajenación de un activo, como era la fundición de Ventana, y permitir con ello este traspaso, esta venta que hizo Enami por razones de financiamiento o necesidades de financiamiento, y solo en esta ley rescato, para efectos de esta presentación, también algunos conceptos que son importantes. En general, esta ley reconoce y de algún modo confirma el rol de Enami en cuanto a servir a esta función pública, dar este servicio FURE al sector de la pequeña y mediana minería, ya sea para minerales y concentrados provenientes de la zona cuarta región y por lo tanto ser destinadas a la región de Ventanas, en donde está la fundición de Ventanas. Y lo que me interesa en este punto es que en esta ley, y ya estamos en un plano de ley, se reconoce, dado esta función de fomento productivo y por tanto de función pública asociada a FURE, de que sirva y se continúe, en este caso a través de planteles de Codelco. Y por lo tanto se releva y se reconoce esta misma función. Interesante también destacar que en esta misma ley se vuelve a plantear el tema de la garantía estatal para efectos de proyectos. Es decir, en esta ley se reconoce de que en la medida que se requiera capacidad de endeudamiento para la ENAMI para llevar a cabo sus líneas de proyecto, entre ellos los proyectos asociados a fundición y refinería, esta misma ley establece de que el mecanismo es a través de garantía estatal, de endeudamiento, y hace una remisión normativa a la ley 19.847 que establece la modalidad, la forma en que esta empresa puede lograr la garantía estatal que entrega el Estado a través de esta facultad que tiene el Ministerio de Hacienda, desde luego con requisitos, pero sí existe este mecanismo ya establecido. Y recientemente ya entramos en un tema de hace un año, y eso también es importante destacarlo, producto de la modificación que se hizo a la ley 19.993, producto de la necesidad que, dado el cierre de la fundición de Ventanas de Codelco, se tenía que ajustar, adecuar este cierre frente a la obligación legal reconocida y mantenida para efectos de recibir minerales y concentrados de Enami, y que, dado esta necesidad de cierre de la fundición Ventana, tenía que establecerse por ley la necesidad de que Codelco mantiene esta obligación y la mantiene desde luego en otros planteles productivos, fundición y refinerías, ya sea directa, es decir, dentro de la propiedad que tiene Codelco o a través de otros sistemas. Por eso se tuvo que hacer esta modificación. Otro de los puntos también interesantes, y también lo vinculo al caso de la fundición Hernán Videla de la Lira, que acá se tuvo que establecer una expresa mención a la necesidad o a la capacidad de Codelco, igual Fundición Ventana, de estar habilitados para enajenar activos, que esto está prohibido por ley, es decir, solo puedo hacerlo en la medida que haya una ley. Y aquí se habilitó, dado que cualquier cierre genera, entre otras cosas, un desmantelamiento. Y un desmantelamiento genera activos que pueden ser reutilizados y para ello se requiere capacidad suficiente para comercializarlo. ¿Qué más dice esta ley? Y estos son dos puntos que me interesa resaltar a los fines de esta presentación. Entendemos que por una serie de discusión que hubo en torno a este proyecto, que fue ley, la 21.546, se estableció un artículo 3 que deja, y en nuestra opinión,
indudablemente abierta la posibilidad, y lo indica en forma muy expresa, con una redacción un poco ambigua, por cierto, pero cuando dice, si por cualquier circunstancia el Estado invierte, directa o indirectamente en una nueva fundición de alto estándar industrial y ambiental, se tendrá especial consideración en una serie de condiciones de borde de cómo debe llevarse a cabo este proyecto. Mirándolo esto en positivo, aquí tenemos una expresa mención en la normativa, en la legislación, que establece esta posibilidad. Es decir, sí existe una voluntad, dicho de esta manera, por cierto, a juicio desde el punto de vista con un rigor, si ustedes quieren, jurídico, queda un poco ambigua, pero de algún modo da cuenta el interés desde el punto de vista legislativo de que en caso de que ocurra una inversión en fundición, esta tiene que tener ciertas condiciones. Y una de ellas es que puede ser directa o indirecta el modo como se haga. Y eso yo creo que es una buena señal. Habría sido mejor, desde luego, un mayor desarrollo, ¿cierto?, en términos de alianza, de participación, de modalidad, de cómo un privado puede intervenir en este negocio. Estamos hablando de capacidad de fundición estatal. Y luego establece una serie de condiciones, condiciones que llaman la atención, desde luego, pero entendemos que es para dar cuenta de una suerte de condición de que esta actividad esté con condiciones socioambientales correctas. Sin prejuicio de las desconfianzas que pueda haber respecto de esta norma, la hago ver en el sentido de que aquí hay un germen de interés, de mantención y de señalar cómo estos negocios vinculados a FURE, y en particular entendemos FURE igual Fundición Hernán de la Lira, debieran desarrollarse. Y esto incluso aún más se generó en un artículo transitorio que tuvo una modificación inclusive durante la evolución de este proyecto, porque el proyecto original hablaba de una comisión asesora presidencial para efectos de fijar la política nacional de fundiciones, entre ellas indudablemente la capacidad de fundición estatal, y que se estableció para fines de decir, mire, cuáles son los elementos, los objetivos, las necesidades de llevar a cabo una ampliación en la capacidad de fundición en el país. Quedó esta redacción final, que es lo que está aprobado, en donde se fija la obligación para el Ministerio de Minería exclusivamente de elaborar un informe con esas condiciones que allí se establecen, que es para generar propuestas para aumentar la capacidad estatal. Entendemos que el Ministerio ha elaborado un informe. En nuestra opinión, es muy distinto que esto hubiera quedado resuelto a nivel de una comisión asesora presidencial para fijar políticas, porque allí se hacen las políticas a través de los ministerios, y quedó radicado en un informe con un menor alcance, con menor grado de vinculación. Ahí están nuestras opiniones sobre este punto. Sin un informe que entiendo que ha sido entregado, lo planteo como preguntan, porque la obligación es entregarlo a las comisiones de minería, Hacienda de ambas cámaras, pero que desde nuestra revisión a ese informe no ha habido, al menos desde el punto de vista público, un seguimiento a una serie de compromisos que el mismo documento establece. En nuestra opinión, compromisos algo vagos en la parte de las propuestas. Tiene un muy buen análisis, son 3/4 partes de ese informe, que es un diagnóstico, necesario por cierto, y una mínima parte referida a las propuestas. No hay allí KPIs o indicadores de control para efectos de ver cómo esto va evolucionando. Creo que debiera ser parte de las funciones también en el seno de esta comisión de hacer un debido control respecto de este tipo de compromisos, que son compromisos públicos. Dicho esto, y con esto termino, llego a la conclusión de que si uno quiere identificar claves en la normativa vinculada al sector minero y en lo particular a la función pública asociada a la capacidad FURE, es en este conjunto normativo que se ha ido construyendo en el tiempo. Y allí se encuentran las razones del por qué, desde el concepto de fomento productivo, derivado a continuación la necesidad de que, al menos en esta parte, que es la agregación de valor, exista desde el Estado una capacidad de servicio, ¿cierto?, justamente para proveer a que los concentrados que provienen de la pequeña y mediana minería puedan contar con una capacidad de fundición y, desde luego, situadas en el caso de la fundición en Hernán de la Lira, en una zona
esencialmente minera para ese sector. Y allí encontramos entonces un germen de sustentabilidad o de sustento jurídico a este proyecto. El óptimo, como está dicho allí, sería, desde luego, el óptimo de la política pública sería llevar a cabo una revisión más amplia de la política de fomento productivo para el sector. Este es un largo anhelo de muchos años porque han pasado ya más de 21 años desde que se dictó el Decreto Supremo 76. La realidad económica del país ha cambiado, la realidad socioambiental ha variado, la caracterización de la industria de la pequeña y de la mediana medida también ha cambiado y desde luego también los instrumentos. Probablemente hoy día existen mejores formas, mejores instrumentos de apoyo al sector y que creo que bien vale la pena en algún momento llevar a cabo esta revisión más global. Sin perjuicio de eso, mantenemos la opinión de que al menos en este punto y dado la necesidad en relación a este plantel productivo, sí existen las razones para llevar a cabo un proyecto de esta naturaleza y para esos fines, entendiendo que hay una función pública asociada a la capacidad de fundición FURE para este sector, porque es un sector, comillas, privilegiado desde el punto de vista de lo que hace el rol del Estado hacia ello. Y, bueno, desde luego, esto ha sido confirmado recientemente en la cuenta del presidente el día sábado, en donde ha dicho respecto del interés o el compromiso de llevar a cabo esta fundición para este sector en la tercera región. Eso, diputado, rápidamente una presentación ejecutiva sobre esta materia. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor Cartagena, muy amable. Preguntas, si hay consultas para el profesor. Sí, sería bueno llamar a Carter para hacer la votación en general. ¿Alguna consulta? ¿No hay consulta? Yo le quiero agradecer especialmente a don Patricio. Perfecto. Don Patricio fue fiscal de NAMI, entiendo, Así es. ¿cierto? Hace algunos años, y también fue vice de Cochilco y también director nacional de Cernegiomina. Ha estado en áreas de la minería durante muchos años que son muy relevantes. Además, es profesor de Derecho Minero. Nosotros habíamos acordado que recibió la opinión experta, íbamos a someter a votación en general el proyecto de ley para seguir su tramitación. Estaba al inicio de esta sesión el diputado Carter, que dijo que lo llamásemos lo estamos llamando para el acto de la votación. Le mandaron un WhatsApp ahí para que pueda venir y si están de acuerdo ustedes podríamos votar en general, estimados colegas. Esperamos a Carter un minutito, ¿ya? Suspendemos un minuto mientras llega. Vamos a suspender un minuto. Corresponde ahora la votación en general de este proyecto de ley, de manera que le pido a la señora secretaria someta a consideración la votación en general del proyecto para después seguir en las próximas sesiones su discusión en particular. Sí, presidente. Entonces vamos a votar en general el proyecto de ley que dispone el resguardo de la capacidad de fundición de la Empresa Nacional de Minería correspondiente al boletín 16.605-08 en primer trámite constitucional y reglamentario. Diputada Pérez, que reemplaza a la diputada Ahumada. Sí. A favor. Gracias. Presidente, gracias. Diputado Carter. A favor. Gracias. La diputada Labra, que reemplaza al diputado Castro, no está. Diputado Celis. A favor. Gracias. Diputado Mateson. A favor. Gracias. Diputado Moreno. Quiero brevemente fundamentar, compartiendo el fondo del asunto, voy a votar en contra porque no creo prudente obligar mediante norma, mediante ley, a establecer una cierta capacidad de fundición. Yo creo que eso tiene que ir determinado dependiendo de otros factores, no de la voluntad legal o de la voluntad política del minuto. Sí creo que es un tema importante, quizás no es la manera de hacerlo, pero creo que más allá de obligar a una cierta cantidad desde la ley, a lo mejor por otros mecanismos se tiene que llegar al resultado de cuánta es la capacidad que debiera haber de fundición, pero por eso voy a votar en contra.
Gracias, diputado. Diputada Riquelme no está. Diputado Rosas tampoco. Diputado Zulantay. A favor. Gracias. Diputado Tapia no se encuentra. Diputado Venegas. A favor. Gracias. Diputado Videla. A favor. Y finalmente, presidente, diputado Molet. A favor, señora Cristina. 8 votos a favor y 1 voto en contra. Se aprueba en general. Ok, entonces se ha aprobado en general el proyecto de ley boletín 16.605/08, que dispone el resguardo de la capacidad de fundición de la Empresa Nacional de Minería, tal como se ha señalado. Corresponde seguir la discusión en particular en las próximas sesiones. Vamos a hacer una propuesta de invitados también. Queremos agradecer a don Patricio, si quiere seguir en la sesión. Viene una discusión ahora sobre un proyecto que busca se declare la concesibilidad del litio. Por si quiere quedarse don Patricio, que puede ser de su interés. O si tiene que irse, está en todo su derecho. Entonces vamos a retomar el punto 1, donde vamos a iniciar la discusión en general del proyecto de ley de los diputados Moreno, Bernal, Calisto, Carter, Castro, Joanet, Mattenson y Oyarzo, y de las diputadas Ahumada y Cid, que deroga la no concesibilidad del litio y establece una tasa única para su adquisición dentro de la concesión de explotación de que se trate, correspondiente al boletín 16.778/08, en primer trámite constitucional y reglamentario. Entiendo que el diputado colega Moreno va a hacer una exposición sobre el proyecto, en primer lugar. Diputado Moreno, le damos la palabra. Gracias, presidente. Más que una exposición, es una breve presentación del proyecto y algunas consideraciones que creo que se debiesen tener a bien antes de iniciar la discusión de este proyecto. Lo primero, como dice el título, es un proyecto que deroga el litio como material no concesible dentro del Código de Minería. Ya, tal como lo dijo usted, presidente, un proyecto transversal de distintos sectores políticos, tanto del oficialismo como de la oposición. Y creo que hay que despejar un tema primero, antes de entrar al fondo, ¿ya? Que es un proyecto que no se trata sobre el arrendamiento, sobre el conceder o enajenar el litio, pues solo es un proyecto que lo declara como susceptible de concesión, que es un acto jurídico anterior a la concesión. En esa materia les entregué a todos los presentes, no a todos los que llegaron ahora último, pero una entrevista que es del ex ministro del Tribunal Constitucional, don Gonzalo García, que se refiere a este mismo tema, donde trata 3 dilemas. Uno, el primero, si es que hay una reserva de constitucionalidad regulatoria en materia de litio o si es solamente un tema legal. Después señala el segundo punto, que cuáles son las leyes o leyes que habría que cambiarse en esta materia. Y por tercer lugar, trata el tema que también nos convoca a nosotros como parlamentarios, si esto es una iniciativa o la capacidad de innovar en este estatuto corresponde exclusivamente al presidente de la República o también es susceptible de iniciativa parlamentaria, donde a lo largo de esta entrevista lo va despejando y, a nuestro parecer, termina dando la razón a los mocionantes de esta iniciativa. Esto creo que es importante porque probablemente va a ser parte de la discusión, ¿ya? Otro tema que aborda este proyecto es el derogar la calidad del litio como un material estratégico nuclear, porque todos sabemos que esta ya es un uso absolutamente obsoleto y anacrónico y la legislación se tiene que adecuar al respecto. Y por último, yo creo que no hay que restarle la importancia que tiene este proyecto, tanto en el debate que se está dando hoy en día, en esta comisión hemos conversado largamente sobre el acuerdo Codelco-Soquimich en esta materia, donde actualmente tenemos solamente 2 empresas que están explotando el litio, y esto no hace más que ponerlo, por ejemplo, al mismo nivel que el cobre, ¿ya? Hoy en día el cobre cuenta con la minería pública a través de Codelco y cuenta también con las opciones privadas, donde está resguardado por la legislación. Acá lo único que queremos hacer es ponerlo esto al nivel del cobre y que se pueda generar un impulso, sobre todo de inversión, de crecimiento, y aprovechar el boom del litio que tenemos ahora, que se viene
según algunos analistas, en los próximos años, décadas, para capturar ese boom para nuestras regiones, especialmente las regiones del norte y también, por qué no decirlo, para las arcas fiscales, para todas las necesidades que se requieren dentro de nuestro país. Creo que es un proyecto de suma importancia y los invito también a que hagan llegar a la Secretaría distintas opciones de expositores. Yo tengo una parrilla bastante nutrida de personas que quieren venir a comentar, a hablar sobre este tema. Creo que es un debate muy interesante. En primer lugar, a mí me gustaría que tomemos como acuerdo a la comisión poder invitar a la misma ministra de Minería para que diera, digamos, el puntapié inicial en esta materia, para conocer la visión oficial que tiene el gobierno, pero también que hagan llegar a los distintos abogados, ingenieros, académicos, inversionistas, representantes de las comunidades también, para que puedan dar su opinión respecto a este proyecto y cuáles son sus pareceres. Eso, presidente, es cuanto tengo para informar. Muchas gracias, diputado Moreno. Sobre el proyecto del diputado Moreno, ¿alguna opinión, consulta? Diputado Solantay. Sí. Emocionante también, ¿cierto? No me invitaron, no importa. Ya. No se lo va a votar en contra. No, yo en una primera instancia, una pincelada muy somera respecto al proyecto, lo conozco obviamente. Yo me manifiesto a favor de esta discusión, básicamente por dos puntos, que los quiero dejar en una introducción, los quiero dejar planteados. Primero, por lo que señalaba el diputado Moreno, que yo creo y estoy convencido de que las constituciones, las leyes en general, hay que irlas actualizando periódicamente. Y por lo que yo vi, no soy experto, no soy abogado, pero sí me puse un poquito ahí a estudiar el tema, es que tiene mucho de eso, tiene mucho de actualización, en el sentido de que, por lo menos información que yo tuve a la vista, señalaba que justamente esa calidad de producto estratégico, mineral estratégico, fue considerado en la década del 70, cuando justamente esa era la realidad, el contexto. Hoy día eso ha cambiado y yo creo que sería bueno discutir por lo menos una actualización desde ese punto de vista. Y lo segundo es que quiero hacer un paralelo con el convenio, el contrato firmado entre Sokimich y Codelco el día viernes pasado, que nosotros hemos tenido algunas reticencias, algunas preguntas básicamente, pero yo quiero dejar bien claro que en lo personal es un modelo que nosotros, o yo en lo personal he defendido desde siempre, las alianzas público-privadas, el Estado subsidiario, y eso yo creo que debiera ser la norma en todo lo posible para poder seguir desarrollando el país. Esa es una visión mía, política, propia, no quiero politizar el debate, pero creo yo que es importante tomar en cuenta de que si se lograra hacer concesible el litio de alguna forma, nosotros podríamos tener un desarrollo mucho más profundo, un desarrollo más correcto de la explotación de un mineral importante, independiente de lo ya obrado en ese contrato, en el contrato que yo me señalaba anteriormente, firmado el viernes pasado. Independiente de eso, yo creo que hay que seguir profundizando el desarrollo de esta industria y un paso importante es a través de las concesiones, de las buenas alianzas público-privadas con ventaja para el Estado, para todos nosotros, pero con también una atracción concreta y clara también para la inversión privada. Muchas gracias, presidente. La palabra. Se ofrece la palabra. No se va a votar hoy día. Yo quiero dar mi opinión del proyecto. ¿Quiere hablar usted, diputado Venegas, primero? Perfecto. Yo voy a hablar en borrador igual. Miren, yo en principio, y digo en principio, soy contrario al proyecto. En principio. Estoy dispuesto a estudiarlo, obviamente, a fondo, ver, y quiero exponer algunas aprehensiones, así un poquito en borrador, pero creo que me parecen importantes y creo que la discusión es súper lícita, entretenida, además, y creo que hay que darle, en primer lugar, como país, digamos. Creo que es muy relevante eso. Primero digo eso, pero yo tengo mis aprehensiones. Y voy a aprovechar de exponerlas aquí brevemente, ¿no? Miren, en general, yo entiendo que la inconcesibilidad del litio se hizo el año 79, si mal no recuerdo, durante el gobierno militar.
Y se hace con una mirada fundamentalmente pensando en cierto carácter nuclear, estratégico, relacionado con con las bombas, digamos, o la energía nuclear, digamos, y la capacidad nuclear. Entiendo que por ahí hubo algunos razonamientos que se hicieron y se hace una decisión de esa naturaleza, es lo que sé. Pero entiendo también que hay otras consideraciones de por medio y que por lo menos yo tengo. Entiendo que el litio se empezó a pedir las concesiones al menos con profusión en la década del 60, donde se descubrió este elemento químico que había en gran abundancia en los salares, donde se explotaban otras sales, y la Anaconda, una compañía minera americana que estaba en Chile explotando cobre, pretende pedir la concesión del salar de Atacama completo en litio y otras sales. Y hubo una oposición a eso de parte del Estado y al final, que quiero señalar acá, que fue promocionada por un ex senador, don Narciso Urureta, que entonces era diputado, y lo digo porque creo que tuvo la visión en esa materia de alertar, y al final esas pertenencias quedaron en manos de Corfo, digamos. Un poco voy a cortar la historia para no ser tan latero. Pero está esa lógica geopolítica de carácter nuclear de algunos elementos, pero también está la lógica desde mi punto de vista de cómo explotar los recursos naturales, que por definición se extinguen. Aquí no estamos hablando ni siquiera de los recursos del mar que no se extinguen, al menos se renuevan si es que se explotan racionalmente. Pero el cobre, el litio, que además se encuentra en nuestro país en una cantidad relevante a nivel global, tiene una connotación, a mi juicio, distinta, porque es parte de los ingresos presentes y futuros del país. Y creo que tiene que haber un manejo responsable de futuro, pensando en las actuales generaciones y también en las futuras generaciones. Y creo que desde ese punto de vista se hizo por la misma razón la nacionalización del cobre con la aprobación de todo el Congreso el año 71, que había libertad en esa materia y al final termina el país poniéndose de acuerdo para manejar la riqueza del cobre, ya que la renta que captaba el Estado chileno se estimaba que era obviamente menor a la que podría captar. Y se hace en ese Parlamento y se expropian ciertos los grandes yacimientos mineros, que eran prácticamente los únicos, los otros eran mediana y pequeña minería, que era muy pequeñito. Y dice mejor que lo tome el Estado. Y hay toda una experiencia con Codelco que ustedes conocen en sus distintos periodos, y hoy día incluso se cuestionan algunos aspectos de Codelco, su endeudamiento, etcétera. Pero creo yo que desde el punto de vista de la captación de renta para el Estado de Chile ha sido beneficioso esa suerte de nacionalización del cobre, que después se fue diluyendo en los hechos producto de la explotación de yacimientos privados y que hoy día Codelco representa menos del 30% de la explotación de cobre. Pero no obstante, la situación de Codelco siempre ha quedado demostrado que la captación de renta para el Estado de Chile de toneladas explotadas por Codelco es mucho más que la captación de renta que se hace por parte de la empresa privada. No obstante, la situación de Codelco hoy día, que todos sabemos que tiene un sobreendeudamiento y una situación de alguna manera compleja. Y creo que desde el punto de vista del litio existe también esa razón. Es un bien hoy día muy apetecible, todos sabemos por qué, a propósito, cierto, del fin de un ciclo energético y la apertura de otro, a propósito de la electromovilidad y la importancia que tienen las baterías de litio, etcétera, 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 que ustedes saben. Entonces creo yo que decretar la libertad en materia de concesión hay que analizarlo muy bien porque lleva consigo un riesgo. Hoy día el Estado se ha hecho cargo del salar de Atacama en la negociación que se acordó hace algunos días atrás con los privados, y me parece una buena fórmula. De hecho, en lo personal he defendido ese acuerdo. Hay gente que está en contra de ese acuerdo del propio sector de gobierno, porque creo que el Estado pasó de captar una renta del litio que estaba captando hoy día, de acuerdo a los informes que hay de la CEPAL, del orden del 30% de la renta para el Estado de Chile, pasa al 70 hasta el 85% de la renta del litio. O sea, va a entrar más plata al Estado de Chile. Y eso me parece relevante. Estábamos captando el 30, 32, hay un estudio del señor Jorrat que hizo para la CEPAL que está por allí. Hay otros estudios que... Entonces creo que desde el punto de vista de la captación de renta es más relevante tener
estos elementos donde hay en abundancia en el país, donde no son renovables, bajo un control estatal, con participación de los privados a través de CEOLES o de otra manera, o en empresas mixtas como la que se constituyó ahora, porque obviamente creo que el sector privado tiene todo el derecho a participar, incluso con participación mayoritaria que se le ha ofrecido ahora en la explotación de los otros salares, digamos. Pero creo que el Estado debe tener un control por responsabilidad. Dejarlo solo al arbitrio del mercado genera, a mi juicio, un riesgo de que sobreabunde en el mundo el litio, de que los precios bajen, que el Estado termine captando menos renta. Hay quienes sostienen que el cobre perdimos mucho por haber abierto de manera tan absoluta la explotación de las minas por privados. Y el sobrestock en algún momento a nivel mundial implicó que el precio baje y que Chile capte más renta. Ahora, eso es discutible. Pero quiero plantearlo desde esa perspectiva. Mi opinión, en principio, en contra, no es absoluta, creo que es un tema muy fascinante que tenemos que discutirlo. Y por último, hay algo que no lo sé, pero vamos a pedir aquí la decisión y participación de expertos. Más allá de las baterías, ¿cierto?, y de la electromovilidad, en el litio hay dos elementos de usos potencialmente muy importantes. Uno, entiendo que es una aleación de litio que se va a usar y se está comenzando a usar en la aeronáutica, porque tiene una dureza el litio fusionado con determinado metal, ¿cierto?, y un peso mucho menor que se supone que se va a desarrollar muy activamente en la aviación y tenemos que traer expertos en esa materia y eso va a potenciar también su valor, dicen algunos, más allá de lo de las baterías. Y lo otro que desconozco también en particular qué incidencia va a tener en la fusión nuclear, que se estima que va a ser la energía del futuro, de 50 años más adelante, que en definitiva ahí se usa un elemento que sale del litio, que es el tritio, con otro elemento, creo que es nitrógeno, ¿cierto? Y producen la explosión nuclear, digamos, que es una bomba atómica. Y lo que se está haciendo es controlar esa explosión de la fusión nuclear para, controlándola, generar energía termoeléctrica. Y yo entiendo, ahí no sé qué cantidades de litio se van a usar, no tengo idea, pero creo que hay también un uso relevante, que desconozco la cantidad. Entonces, en principio, hago esa, pero me parece, repito, la discusión súper importante, de manera que vamos a tener, creo, y vamos a aprender harto también durante la discusión del proyecto. Eso por mi parte. Diputado Venegas había pedido la palabra. Muchas gracias, presidente. Yo comparto mucho del juicio que usted está señalando. Primero, yo en un principio me opongo a un proyecto de esta naturaleza. Pero quiero recalcar en un principio, porque yo quiero rescatar el rol que nos corresponde como legisladores. Porque uno, a través de la discusión parlamentaria, tiene que abrirse a la posibilidad de generar una legislación que vaya congregando las voluntades. No porque yo esté en contra de un proyecto de ley o del anuncio de un proyecto de ley me voy a parar y me voy a restar de una conversación para legislar. Quiero decirlo a propósito de que muchas veces como que se coarta la posibilidad de siquiera discutir las iniciativas legales, tanto vengan del legislativo o vengan del ejecutivo. Ahora, en lo referente a la concesión, yo no soy un dogmático, yo no soy de aquellas personas que crean que solo las cosas solo tengan que ser producidas o tengan que ser realizadas a través del Estado. No me cierro esa posibilidad. Yo creo que incluso la naturaleza propia de las concesiones ha dado en muchos aspectos ha sido buena para Chile. El problema dice en relación con las características propias del dominio público y la naturaleza jurídica que existe en Chile respecto de las concesiones y de los derechos que otorgan las concesiones. Tanto, por ejemplo, en el ámbito de la regalía minera, o lo que es el derecho minero propiamente tal, así como lo correspondiente, por ejemplo, a los derechos de aprovechamiento de agua. ¿Y por qué? Porque está bien que se realicen concesiones, pero de ahí a que la concesión otorgue un verdadero derecho real respecto de la cosa sobre la cual o que se está administrando, es definitivamente otorgarle la propiedad, con todas sus facultades, con todas sus atribuciones. Entonces, quiero ser enfático en esto porque señor presidente, ¿sabe por qué? Porque, insisto, yo el tema de la concesión no es que pueda estar en contra, pero en Chile, lamentablemente, las concesiones, insisto, otorgan un derecho real, que se asimila al derecho de propiedad.
con la facultad de usar, gozar y disponer. Y eso, por lo menos yo lo veo complicado porque en definitiva se trata de otorgar el derecho subrepticiamente o indirectamente, el derecho de propiedad sobre los recursos naturales que pertenecen a la nación toda, según señala el Código Civil y la propia Constitución. Quiero reiterar en eso porque yo creo que esa es la grave deficiencia jurídica que existe en nuestro país. No la concesión propiamente tal, sino que la concesión es una manera en definitiva de otorgar el derecho de propiedad. Lo mismo pasa con el derecho de agua, los derechos de aprovechamiento de agua, en fin, con todos los derechos. Y eso es por lo menos lo que a mí me llama a limitar el derecho de propiedad o de apropiación respecto de bienes que yo creo que deben corresponder a la nación toda. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Venegas. ¿Más opiniones o pasamos al punto tercero de la tabla? Perfecto, entonces, para darle continuidad a este proyecto de ley, le vamos a pedir que el diputado Moreno haga llegar, o cualquier otro parlamentario, obviamente, el nombre de personas que puedan venir a exponer a la comisión. Antes de eso, diputada Giovanna. Nada más, pero puede ser que esté fuera de la forma de funcionar de ustedes. Yo solo estoy reemplazando, pero entendiendo que también está una persona que tiene expertise en la materia, experiencia, y quizá a lo mejor también podría dar su apreciación del proyecto. No sé cómo andan en las tablas, en los tiempos. Ya, y si no, se cita después, se convoca, se invita. Ah, perfecto, ya, pero puede quedar ahí. Gracias. Entonces, para la tramitación del proyecto que estaba en el primer punto de la tabla y para la tramitación del proyecto que estaba en el segundo punto, que es el que se votó en general, bueno, hay que dar nombre de algunos invitados, sobre todo el proyecto del litio, de manera que yo igual voy a hacer algunas propuestas. Es un proyecto muy interesante. Todos pueden hacer propuestas y hacérselas llegar a Secretaría. Entonces, entraríamos en el tercer punto de la tabla. Son ya las 16:05. Muchas gracias, profesor Cartagena. Entiendo que se tiene que ir. Tenemos el otro tema en tabla, así que lo vamos a invitar igual. Hasta luego. El tercer punto de la tabla señala continuar la discusión general y votar en general el proyecto de ley de las diputadas Ahumada y Riquelme y de los diputados Carter, Castro, Mattenson, Moreno, Mulet, Pino, Zulantay y Tapia, y que modifica la ley 20.920, que establece marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje para exigir la aplicación de un plan de recuperación de elementos pesados a los gestores de depósito de relaves correspondiente al boletín 16.426-05 en primer trámite constitucional y reglamentario. Para esto se ha invitado y asiste de forma telemática el académico de la Universidad de Antofagasta, don Arturo Reyes Román. Entonces le damos la palabra a don Arturo Reyes Román. Profesor, muy buenas tardes. Tiene la palabra. Muchas gracias por la invitación. Entiendo que tengo que compartir yo la presentación, ¿no? Así es, profesor. ¿Me avisan, por favor, si es que se ve? Profesor, ¿Sí? se ve su presentación, si puede aumentar para que se vea la pantalla completa mejor. Está abajo el icono, parece, de pantalla completa. Ya la tengo en pantalla completa, por si acaso. No Ah. sé por qué. Ahora sí, estamos acá en pantalla completa, profesor, así que
Don Arturo Reyes Román, le escuchamos con atención. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes nuevamente a todos los integrantes de la comisión, los señores diputados y diputadas. Gracias por la invitación. Saludos desde Antofagasta, la Universidad de Antofagasta. Soy académico de la Facultad de Ingeniería del Departamento de Ingeniería de Minas y hasta donde entiendo me pidieron que les contara sobre nuestra experiencia en investigación sobre valorización de relaves. Y sobre eso es la presentación que les he preparado y entiendo que la recibieron antes, para quien la quiera ver después y hacer algunas consultas. Les voy a contar sobre el impacto que tienen los residuos mineros abandonados principalmente en los suelos y en la región de Antofagasta en general. Luego la distribución de elementos potencialmente tóxicos en los suelos. Y finalmente, que es el tema de mi línea de investigación actual, el uso de relaves, que son residuos mineros, como materia prima secundaria para fabricar nuevos materiales alternativos al cemento. Respecto al primer punto, bueno, ya sabemos, ¿no es cierto?, que nuestro país es un país productor de cobre. Cada vez se exporta más concentrado versus cobre refinado. Las leyes medias de cobre están siempre a la baja, lo que dificulta aún más el procesamiento y genera aún más residuos mientras no se cambie la tecnología. Las fuentes que estoy mostrando son de Cochilco. Para procesar mineral entonces se generan residuos. Según Senageomin, en Chile se depositan cerca de 537 millones de toneladas anuales de relaves en particular. Por tanto, hay que hacer algo respecto a eso. Tenemos residuos, digamos, y relaves para mucho, mucho tiempo. El Senageomin, algo bueno que tenemos nosotros en nuestro país es que instituciones como el Senageomin o el Ministerio del Medio Ambiente hacen catastros de los relaves que se generan en Chile, activos, pasivos o abandonados. Yo cada vez les voy a ir contando más sobre lo que hacemos nosotros acá en nuestra línea de trabajo, que es principalmente con los residuos abandonados y que tienen también un rol social, dado que estos residuos que están abandonados, en particular lo que hemos estudiado nosotros, estamos trabajando, se ubican cerca de zonas pobladas, en particular en Taltal. La región de Antofagasta no es la que está en primer lugar respecto de la cantidad de relaves, pero sí, obviamente, que tiene una cantidad importante. Para poder saber qué hacer con un residuo, con un relave, hay que saber su composición química. Ahí ustedes pueden ver lo que informa el Senageomin, principalmente elementos mayores que se pueden expresar como óxido de silicio, aluminio, hierro, calcio, magnesio, etc. Y luego están los elementos traza, que están bajo un 1%, y que se dice que están en partes por millón. Y ahí están contenidos, ¿no es cierto?, en cualquier tipo de mineral, de residuo o de relave, los elementos potencialmente tóxicos, ¿no es cierto? Hablamos de elementos potencialmente tóxicos y también las tierras raras. Elementos potencialmente tóxicos que incluyen metales pesados y metaloides, ¿no es cierto? Metales pesados como cobre, vanadio, plomo, y metaloides como el arsénico, por ejemplo, que es algo, ¿no es cierto?, que es un elemento que está en forma natural, geogénica y también antropogénica en nuestro país. Entonces, los relaves son solamente uno de los residuos que se genera en la minería. También tenemos botaderos de estériles, ripios de lixiviación, minerales de baja ley, escorias, barros anódicos, polvo de fundición. Lo bueno es que actualmente ya hay grupos en Chile, incluyendo nuestra Universidad de Antofagasta, es que estamos trabajando en hacer algo con los relaves, porque justamente su composición nos permite usarlo como materia precursora para hacer otro tipo de compuestos, para reciclarlos, valorizarlos, ¿no es cierto?, y de esa forma darle un uso y contribuir, ¿no es cierto?, a lo que es la economía circular. En la foto que se ve ahí, por ejemplo, están algunos de los residuos de los sitios abandonados que contienen relave en la ciudad de Taltal. En gran parte todavía no han sido abordados desde el punto de vista de la remediación o tratamiento para evitar su impacto negativo. El Ministerio de Medio Ambiente, a lo largo de los últimos 10 años, ha encargado una serie de estudios
consistentes básicamente en hacer un catastro de los sitios abandonados con potencial presencia de contaminantes, la sigla SPPC. Y Antofagasta, según la nueva actualización, tiene 953. Esto está entre sitios potencialmente contaminantes, entre activo, abandonado, pasivo o sin alguna categoría. O sea, lo bueno es que sabemos, ¿no es cierto?, al menos lo que hay. Entre todos estos, aquí pongo la tabla también reportada por uno de los estudios del diagnóstico de riesgos ambientales hecho en la región de Antofagasta, encargada por el Ministerio de Medio Ambiente. Los sitios abandonados de Taltal, también hay otras comunas de la región de Antofagasta, que tienen residuos relaves, ¿no es cierto?, que están ahí abandonados, y respecto de los cuales ya se recomienda hacer algún tipo de iniciativa, dado su contenido de elementos potencialmente tóxicos que superan normas internacionales o línea base geoquímica, que es lo que nuestro grupo de investigación ha calculado. No tenemos norma para suelos en Chile. Hay un proyecto de ley que entiendo que está avanzando, ¿no es cierto?, hace bastante tiempo, en colaboración con universidades y centros de estudio y una comisión del Senado, afortunadamente, porque no tenemos normas por ejemplo, para poder decir que un suelo está contaminado con un determinado elemento, y por tanto tenemos que comparar con otras normas que no necesariamente son Profesor, las más precisas, dado Profesor, categoría. ¿Sí? disculpe que lo interrumpa, pero yo, por ignorancia mía, Sí. me gustaría que usted nos explique bien qué se entiende por ley de suelo que no tenemos hoy día. Hay una ley La de base suelo. de lo- Sí, yo entiendo que se está discutiendo una ley que incluya cómo proteger los suelos en Chile, y que entre eso se incluya decir qué se considera un suelo que no está contaminado con elementos potencialmente tóxicos y qué no. El contenido de materia orgánica, otro tipo de contaminantes como combustibles, etcétera. Eso entiendo que está... ¿Es como una línea base en el fondo? Sí, sí. En general, no Una línea solamente base de un para- suelo limpio, digamos, de un suelo normal, Exactamente. natural. Y no solamente para elementos potencialmente tóxicos, como les digo yo, que es lo que vemos nosotros, sino que mucho más global. Está la Sociedad Chilena del Suelo también participando en esto hace mucho tiempo, así que yo creo que eso es muy bueno para todo, incluso para el área minera, ¿ah? que se logre llevar adelante. No sé si respondo lo que me está Sí, preguntando. sí, profesor, siga nomás, disculpe la interrupción. Bueno, entonces tenemos estos estudios que publica regularmente, periódicamente el Senagiomin. Sabemos lo que hay, sabemos que hay sitios abandonados que tienen relaves. Entonces nosotros comenzamos en 2014 a trabajar en Taltal con un proyecto financiado por el gobierno regional que nos consistió en que nosotros caracterizamos alrededor de 15 sitios abandonados. Esto fue en paralelo a los estudios que encargó el Ministerio de Medio Ambiente a consultoras privadas y a otros laboratorios. Muchos sitios actualmente siguen, como les digo, sin un tratamiento y están cerca prácticamente en la ciudad de Taltal. Por lo tanto, nosotros desarrollamos un proyecto que consistió en, dado que no hay un estándar para suelo, para metales pesados y metaloides, por ejemplo, en hacer un estudio de línea base geoquímica. Y ese es el primer proyecto que está acá, que es un proyecto FONDEF de ANIT, financiado el año 2017. Luego nosotros, a partir de eso, seguimos trabajando y propusimos con esos relaves usarlos como materia prima para hacer materiales de construcción, que es a lo que estamos terminando ahora. Y también finalmente el último proyecto, que es el que está en desarrollo desde el año pasado, es usar relaves como materia prima para fabricar medios absorbentes para tratamiento de agua. Es decir, los relaves sí se pueden valorizar y sí se pueden utilizar para producir otro tipo de materiales seguros, estables químicamente y que permita, digamos, solucionar al menos en parte el problema ambiental que hay aquí en algunas zonas de la región de Antofagasta. Por ejemplo,
nosotros hicimos un estudio de línea base geoquímica en toda la comuna de Taltal, que son 20.000 kilómetros cuadrados, el 2017. Por tanto, tomamos muestras de suelo a nivel de superficie, 20 centímetros, y de profundidad, 50 centímetros, y calculamos, ¿no es cierto?, valores de línea base. Aquí yo les puse, porque estuve leyendo el documento que me mandaron sobre la incorporación de una nueva sección a la ley, ¿no es cierto?, que ustedes están trabajando, que es importante saber también, considerar los conceptos de toxicidad, ¿no es cierto? Un elemento, plomo, por ejemplo, arsénico, los que más conocen las personas, es tóxico dependiendo de la forma química en la que se encuentra. Todo depende de su forma química. Por eso es que siempre es importante que uno caracterice los residuos que tiene y sepan el ambiente que se están, en el que están, digamos, dispuestos, porque lo peor que puede pasar es justamente que estén expuestos al aire, al agua permanentemente, porque ahí comienzan a desencadenarse una serie de procesos físico-químicos que aumentan, digamos, el riesgo de que eso llegue a contaminar agua, aire o suelo y finalmente afecta la salud de las personas. Todo depende de la forma química en la que se encuentra una especie, un compuesto, un elemento. Entonces, acá está la ciudad de Taltal y nosotros, por ejemplo, ya hemos publicado algunos estudios porque hay 3 sitios que están cerca. El sitio Exotramín, que hace un par de años entiendo que fue expropiado por el Ministerio de la Vivienda. Una playa, que es Playa Tierra del Moro, que está aquí arriba y que la gente usa, por supuesto, como lugar de veraneo. Y un relave acá que se llama Planta de la Banami, que es un relave donde se dejaron residuos de minería del oro. Entonces, lo que nosotros tratamos de ver es cómo evaluar si la ciudad, digamos, está contaminada con elementos potencialmente tóxicos o suelo. Es prácticamente imposible calcular un valor de background, porque el background se refiere más bien a una situación de ausencia de contaminación, y eso es muy difícil, que hay un lugar que esté, como se dice, prístino. Entonces se habla de línea de base geoquímica, y eso nosotros lo calculamos utilizando un modelo estadístico, ¿no es cierto?, del valor de línea de base, ¿no es cierto?, que es un estadístico, el percentil 75 más 1,5 veces el rango del cuartil. Bueno, no voy a dar más detalles sobre eso, pero eso lo hicimos en colaboración con colegas del Servicio Geológico de Finlandia, que es el mismo modelo que usan ellos en Finlandia y en algunos países de la Unión Europea. Y finalmente nosotros calculamos, tomando muestras de suelos, como les decía, en superficie y profundidad, calculamos valores de línea de base geoquímica para elementos potencialmente tóxicos en los suelos de la comuna de Antofagasta, considerando, por supuesto, la geología de los suelos, porque en algunos lugares la hidrología es distinta. Entonces aquí tienen un detalle ustedes de los puntos, que fue un trabajo bastante grande, digamos, tomar muestras en toda la comuna, con las dificultades que hay de acceso, etcétera, etcétera. Y pudimos finalmente llegar a valores, ¿no es cierto?, como ustedes ven ahí, por ejemplo, para arsénico. Según sea la litología, calculamos valores, por ejemplo, para Taltal, en la línea base de arsénico serían 39.1 miligramos por kilo de suelo. 39.1 miligramos de arsénico por kilo de suelo, en comparación, por ejemplo, con el promedio mundial, que son 6.83, o con el estándar de los finlandeses, que son 5 miligramos por kilo. Eso fue para efecto de comparar para nuestro estudio. Entonces ahora ya podríamos nosotros decir, con datos obtenidos de nuestro propio suelo, digamos, sin tener una norma oficial, si había un cierto grado de contaminación o de niveles anómalos en los suelos cercanos a los sitios abandonados. Entonces, por ejemplo, ahí ustedes pueden ver, cuando tomamos muestras, cómo se distribuye el arsénico en lugares, y se ve justamente que donde está cerca a los sitios abandonados, los niveles de arsénico tienden a aumentar, y eso se ve con el círculo rojo de mayor tamaño. Entonces fue un primer intento, como dice ahí, de caracterizar los suelos que rodean los suelos en la comuna de Taltal, ¿no? Y justamente
son estudios que luego se consideraron también en este estudio RICO que encargó el Ministerio de Medio Ambiente y que coincide justamente que estos sitios que están en la ciudad tienen concentraciones de elementos potencialmente tóxicos, como el arsénico. Digamos, que se hagan acciones sobre esos sitios, que se remedien, justamente no solamente porque están cerca por ejemplo, pueden estar cerca de lugares donde se hagan cultivos o que contaminen agua, sino que lo más importante que puede afectar la salud de las personas, que puede haber una exposición crónica a esto. ¿Ya? Estos relaves que están dispuestos sin ningún tipo de tratamiento se dispersan con el aire, las personas pasan en autos, algunos hacen deporte junto a la playa con vehículos, qué sé yo, y eso genera dispersión y ingesta o inhalación de estos poros. Aquí está lo que les mencionaba, la Ley Marco del Suelo, que ingresó en 2021 el proyecto de Ley Marco con apoyo de la Comisión de Agricultura del Senado, ¿no? Que me imagino que ahí tienen más detalles sobre eso. Entonces nosotros hicimos, una vez que calculamos la línea base, hicimos estudios de suelo alrededor de los sitios abandonados y determinamos que, por supuesto, supera la línea base calculada previamente. Por tanto, podríamos decir que hay cierto grado de contaminación con algunos de estos elementos. Por ejemplo, en las zonas que están ahí, esta es la zona costera de Taltal. Luego nosotros hicimos un estudio de suelo en la ciudad de Taltal. Esto está publicado, yo les puedo compartir la publicación hace un par de años atrás, y se puede ver que justamente los niveles de plomo, de níquel, de vanadio, zinc, arsénico, superan los valores de línea base calculados por nosotros en muchas zonas, y principalmente coincide en aquellos puntos cercanos a los sitios abandonados. ¿Ah? Como les decía, por así decirlo, el peor de los sitios que están en Taltal es el ex sitio Sotramín, que está en la playa de Atacama. ¿Ah? Que si se pudiese remediar sería una cosa muy buena para la ciudad, para la comuna, porque está justo, por así decirlo, en la mejor playa de la ciudad. O sea, hay un potencial de desarrollo de turismo, etcétera, muy importante. Aquí hay algún detalle de las publicaciones, si alguno quiere consultarme más sobre eso, me pueden mandar correo o decirme ahora si quiere. Bueno, dada la situación, nosotros propusimos usar estos relaves como materia prima secundaria para síntesis de materiales activados alcalinamente, que es la forma técnica de decir cementos alternativos al cemento Portland. No es algo nuevo, esto comenzó hace 70 años en la ex Unión Soviética, en Ucrania. Se han construido viviendas, pistas de aeropuerto con materiales activados alcalinamente, en particular geopolímeros. Luego el profesor Davidovich de Francia lo sistematizó, ¿no es cierto? Y hay muchos grupos a nivel mundial ya trabajando en esto, ¿no es cierto? En Chile hay también muchos grupos en la zona central, en la zona sur, y nosotros acá en la zona norte trabajando sobre esto. Y esto que les voy a mostrar ahora es un proyecto, como ya le dije al principio, FONDEF, que consistió, estamos terminándolo ahora, en hacer una unidad estructural de un bloque, a partir de bloques hechos con relave abandonado, ceniza de planta termoeléctrica y agua de mar, o sea, no usar agua potable, para construir una unidad estructural que sea resistente, similar a un concreto, y que no lixidie, por supuesto, estos elementos potencialmente tóxicos, lo cual es una de las ventajas de la tecnología, porque estos elementos quedan encapsulados e inmovilizados. Algo importante de este proyecto es que está en asociación con los empresarios de la construcción de Tocopilla, ¿okay? Asintoc. Y también, por supuesto, en asociación con la Universidad de Kajaani de Finlandia, que son grupos de investigación con una tremenda experiencia en esta área y que tienen mucho que aportar a nuestro proyecto y, por supuesto, también, ¿por qué no decirlo al país? Porque hay mucho conocimiento. Entonces, bueno, acá tienen algunas fotos esta es la foto de un relave, la que está aquí abajo a la izquierda, estoy mostrando con mi cursor, es un relave que está en planta lado NAMI, se llama planta lado NAMI porque está al lado de la planta de NAMI, y aquí están, digamos,
los residuos de relaves de oro. ¿Mm? Estamos hablando en todos los casos de 40.000 toneladas de residuos o más. ¿Por qué buscar alternativas al cemento? Porque la industria del cemento es una emisora de gases de efecto invernadero. Y con los geopolímeros o materiales activados cálidos, nosotros podemos producir materiales de construcción con menor huella ambiental e igualmente seguros. El único problema hasta el momento, por supuesto, es que hay que hacer un cambio en la legislación porque todavía no se mencionan los residuos mineros como materia prima que reemplaza al cemento o a los áridos naturales. Algún movimiento está habiendo ahora, ¿no es cierto?, de incorporar de alguna manera la ceniza y las escorias en las normativas chilenas, pero creo yo que en el futuro cercano esto va a cambiar y por eso es que es tan importante que nosotros desarrollamos proyectos y que tengamos financiamiento para seguir investigando en nuestro país sobre esto, porque como ustedes sabrán mejor que yo, tenemos mucha cantidad de relaves en Chile y otro tipo de residuos también, no solamente relaves. Entonces, acá tienen, por ejemplo, ya fotos de los bloques que hemos logrado hacer con estos de estos geopolímeros hechos a partir de relaves abandonados. ¿Por qué podemos usar los relaves? Porque tienen aluminio y silicio. Cualquier tipo cada relave es un mundo distinto, por eso que siempre uno tiene que conocer su composición química, pero lo que sí es común es que van a contener aluminio, silicio, calcio, magnesio, potasio, en forma de distintos tipos de óxido. Y eso es lo que los hace un material apropiado junto con su granulometría, que son de tamaño de partícula menor que 100 micrómetros, similares a los cementos, que son de 60 micrómetros, aptos para convertirlos luego en otro material, que son los geopolímeros, que tienen una gran resistencia a la compresión similar a los cementos. Acá tienen, por ejemplo, una foto de la ceniza, de los relaves de oro, relaves de cobre, que hay que caracterizarlos, como les digo, siempre importa saber aluminio, silicio, lo más importante, silicio. También, que son los elementos, como se llama, elementos mayores, ¿no? Elementos mayores. Y luego están los elementos traza, que ahí están, digamos, lo que la gente en general conoce como los metales pesados, pero que es mejor hablar de elementos potencialmente tóxicos, ¿no es cierto? Y que agrupan, digamos, una serie de elementos, como está ahí en la tabla, y que se miden, digamos, ya a nivel de partes por millón, traza o ultratraza partes por billón. Y estos son elementos que con la tecnología de geopolimerización pueden quedar encapsulados y se demuestra, digamos, con test de lixiviación, como lo que se usa en el decreto Supremo 148. Aquí hay fotos, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos que tomar para poder analizar, digamos, qué pasa una vez que mezclamos estos componentes. Hay que conocer la morfología de las partículas a nivel de fotos de microscopía electrónica. Son todas técnicas muy rutinarias, pero muy importantes para poder siempre caracterizar nuestros relaves. ¿Y qué hacemos, no es cierto? Mezclamos un relave de cobre, como el que está aquí arriba, con ceniza, previamente caracterizado, o sea, sabemos lo que tiene, lo mezclamos con agua y con silicato de sodio, que es un reactivo alcalino, y se pone en moldes, se espera un tiempo, y luego de 28 días o más, similar a los materiales de construcción, se ensaya para ver su resistencia a la compresión. Y nosotros hemos tenido buenos resultados en cuanto a que estamos teniendo valores de 15 megapascales o más, que se considera bueno para nuestros materiales. Y ahora también tenemos que trabajar, y se debe trabajar para quien quiera hacer un material de este tipo con residuos, sobre su análisis de ciclo de vida para calcular su huella ambiental, algo que está tan en los ojos de todos ahora, el tema de la circularidad de un proceso, ¿no? O sea, hay que generar un material que sea menos emisor que lo que ya se tiene. Entre paréntesis, yo quisiera destacar que todos estos proyectos de investigación que tenemos nosotros en Antofagasta impactan también muy grandemente sobre la formación de nuestros estudiantes de la zona norte, estudiantes de ingeniería de minas principalmente, que acceden a trabajar en sus tesis, en sus trabajos de pregrado final,
en proyectos de investigación financiados, ¿no es cierto?, por ANIT. Y eso, por supuesto, que beneficia mucho a los jóvenes de la región. Acá, por ejemplo, ustedes pueden ver que hemos hecho 2 formulaciones, tenemos muchas más. La naranja solamente tiene relaves con ceniza y la azul le tuvimos que agregar un 15% de cemento. En ambos casos, a los 7 días, 5 megapascales, 10 megapascales, y a los 60 días ya tiene más de 45 megapascales, lo que es bueno. Por lo tanto, tenemos bastante, digamos, optimismo respecto a los materiales que estamos desarrollando. Y acá pueden ver ustedes el detalle de lo que se está trabajando en Tocopilla, porque esto también se ha hecho en Tocopilla, en una planta piloto que tenemos. Y yo quería mostrarles un video, porque esto es como el prototipo final que tenemos que presentar, ¿no es cierto?, a Fondef, que se ve, digamos, la resistencia final que se hizo aquí se 1, 2, 3 bloques. 3 bloques como estos se ensayaron y el resultado que se obtuvo, no está el número ahí, pero fue muy bueno. Entonces, finalmente, ese es el prototipo que se hizo de una unidad estructural hecho con relaves de cobre de un abandonado en Taltal. Entonces, nosotros podremos decir con mucha satisfacción que podemos aportar a proponer que a lo mejor no se va a hacer un muro porque todavía no está permitido, pero podemos usar esta tecnología para que esos relaves se transformen en un camino interior, en algún tipo de otro material que no necesariamente esté en contacto todavía con la gente, si es que hay temor por eso, pero son formas de ir avanzando, digamos, en valorizar estos residuos que tenemos en nuestro país. Bueno, el segundo proyecto, para terminar, es el que está también en colaboración con la Universidad de Kajaani en Finlandia, y que consiste en tratar aguas de la minería, ¿no es cierto? La minería, junto con producir cobre, para producir cobre necesita agua. Afortunadamente, el porcentaje de recirculación ha aumentado bastante. Como dice ahí, en 2022 los ingresos totales de agua, que incluyeron la recirculación y las extracciones de agua continental y de mar, de esos 69,41 metros cúbicos por segundo, el 74 corresponde a agua recuperada. Pero aún el desafío es aumentar ese número. Y por eso entonces que hay que desarrollar investigación para que aguas industriales puedan ser recuperadas y tratadas con distintas tecnologías, ¿no es cierto? Hay tecnologías, muchas tecnologías, con ventajas y desventajas. Nosotros elegimos la absorción para remover especies metálicas y metaloides de agua de la minería. Y en este caso, el absorbente que nosotros estamos tratando de desarrollar, es también un absorbente geopolimérico hecho a partir de relaves de ceniza, y que va a significar que nosotros obtenemos un cilindro, por ejemplo, imagínense un cilindro hecho con un bloque cilíndrico hecho de un absorbente que se hizo a partir de relave. Por tanto, ya no es relave, sino que es un absorbente geopolimérico, que lo vamos a poder ocupar muchas veces más que un absorbente hecho, por ejemplo, a partir de carbono activado, o sea, muchos más ciclos de absorción, desorción, y que luego lo podemos también recuperar lavándolos con salmuera de plantas desaladoras. Por tanto, estaríamos usando distintos tipos de residuos industriales, dándole un nuevo uso, reciclando en el caso de los relaves, reusando también la salmuera, y construir de esa manera a una nueva alternativa para remover para el tratamiento de agua. Aquí tienen un detalle de algunos de los bloques que hemos hecho, ¿no es cierto?, y que estamos tratando en colaboración con nuestros colegas de Finlandia. Y a partir de esto también tenemos ahora pensado, por ejemplo, postular a los fondos que se disponen a nivel del gobierno regional, que creo que se llaman fondos FIC regionales. Aquí hay algunas gráficas que se han hecho en donde se demuestra que uno puede efectivamente remover de un 60% del contenido inicial de un elemento contenido en el agua, elemento metálico,
después de ponerlo en contacto, de hacer pasar esa agua por un medio absorbente geopolimérico hecho a partir de relaves. Por lo tanto, como comentario final podría decirle que sí podemos avanzar en darle un nuevo uso a estos relaves, principalmente a los relaves que están abandonados, como les decía yo, porque quizás no son tan considerados en proyectos de investigación, pero nosotros sabemos que si lo hacemos podemos contribuir también a beneficiar a nuestros compatriotas que viven en estas ciudades que están muchas veces expuestos a este tipo de contaminantes. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, profesor Reyes Román. ¿Preguntas para el profesor de los miembros de la comisión? Diputada Riquelme, diputado Moreno. Diputada Riquelme. Muchas gracias, presidente. Saludar al profesor y agradecerle la claridad con la que nos expuso cosas que para algunos de nosotros son un poco complejas, ¿no? Pero agradecer su claridad, profesor. Yo soy de la región de O'Higgins. Nosotros también tenemos, como usted dijo, cada relave tiene características especiales. Quisiera saber si usted conoce las características específicas de los relaves que tenemos allá, producto de la explotación del cobre, del mineral del Teniente, y si conoce en ese sentido la experiencia de la minera Valle Central. Yo sé que ellos están trabajando, he visto algunos relaves en que han hecho plantación de árboles con muy malos resultados, y no sé si están trabajando en proyectos como este de la universidad. Me gustaría mucho, para efecto de que pudiese además nuestra Universidad de O'Higgins trabajar también en proyectos de estas características, saber cómo podemos llegar a conocer esta experiencia en la Universidad de Antofagasta, cómo podemos llegar y contactarlos o visitarlos para ver esta experiencia de la construcción de estos geopolímeros. Me parece muy interesante ver cómo están trabajando los laboratorios en cuanto a la resistencia de los materiales y qué características debiera tener. Usted dijo que necesitaba tener aluminio y silicio. ¿Qué características debiera tener estos materiales para poder ser útiles en la construcción? Son varias preguntas. Gracias, profesor. Le damos la palabra al diputado Moreno, después le pedimos la respuesta al profesor, ¿ya? Estamos llegando ya a 10 minutos del término de la votación, después el diputado Tapia. Diputado Moreno. Gracias, presidente. Lo mío es muy breve. Una de las últimas láminas hablaba de agua y minería del cobre, que lo tengo acá. Y dice que los ingresos de agua alcanzaron 69,41 metros cúbicos por segundo, de los cuales el 74 corresponde a aguas recuperadas. Esa cantidad de aguas recuperadas es de toda la minería público y privada del cobre, si lo tiene separado por cuánto corresponde a Codelco, cuánto corresponde a las otras mineras, para poder hacer las distinciones, porque a mí me habían comentado anteriormente esto de las aguas recuperadas, donde me decían que Codelco todavía estaba muy al debe en esta materia, pero que era algo ya muy interiorizado, o sea, para saber si es que efectivamente hay mineras que han logrado ese nivel de eficiencia que se busca como regla general. Diputado Tapia. Gracias, Cristian. Presidente. Profesor, un saludo. Un par de preguntas bien puntuales. Cuando nosotros estamos hablando de relaves abandonados, por lo general nosotros estamos viendo que esos relaves quedan muy cerca del sector urbano, o sea, llámese Tierra Amarilla, con la explotación de yacimientos cercanos. Hemos tenido aquí alcalde de la cuarta región, Andacollo, por ejemplo, que son súper complejos la situación que están viviendo. Usted recién mostró tal. Pero yo también quiero, y me preocupa, lo que pasa en Alta Cordillera, porque en yacimiento, bueno, en todo yacimiento tiene que haber relave, o sea, hay relave con alto agente contaminante, uno mercurio y otro agente más arsénico, que salen de la minería. Entonces, yo quiero saber si usted ha indagado más allá de los relaves que están en los sectores urbanos, y qué pasa con los que están en la Alta Cordillera. Y lo otro, doctor, ¿ustedes esto lo están trabajando con el Ministerio de Salud? Disculpa, porque Salud aquí tiene mucho que decir en esta materia. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Tapia. Le damos la palabra, profesor. Nos quedan
poquitos minutos. Sí. Sobre la primera pregunta, por supuesto que son bienvenidos a visitarnos acá en la Universidad de Antofagasta. Tenemos este nuevo laboratorio que hemos formado. Yo llegué hace 5 años a la universidad y hemos formado el laboratorio de residuos mineros y nuevos materiales, ¿no es cierto? Así que tenemos mucho orgullo de haberlo formado justamente apalancando recursos de a poquito, porque cuesta mucho, sabrán ustedes, conseguir financiamiento. Principalmente a través de ANI. Les decía que ahora vamos a postular a tratar de postular a los del gobierno regional. No tenemos muy claro todavía cómo va a ser el tema. Sobre la pregunta también el contenido, en general los minerales, que el relave es un mineral también, tienen aluminio y silicio. El punto es cómo uno logra una razón. La clave acá es la razón silicio-aluminio, y eso se puede manejar combinando distintos residuos. Por ejemplo, en mi caso yo les mencioné ceniza, aprovechando las cenizas de Tocopilla, por ejemplo, porque con eso uno puede llegar a razones silicio-aluminio óptimas que ya se sabe que dan lugar a un geopolímero más resistente. Por lo tanto, eso da cuenta de que se puede hacer y hay que simplemente, no simplemente, sino que hay que analizar el contenido, siempre analizar el contenido de los minerales. Y hay muchas otras tecnologías, digamos. Yo creo que lo importante es que se valore. Sobre Valle Central, Valle Central y San Pedro son empresas que trabajan también con relave, y nosotros a través de la Universidad de Antofagasta también tenemos algún vínculo, no me acuerdo si es con San Pedro, Central, porque la Universidad de Antofagasta también participa en el Centro Nacional de Pilotaje Minero. Por lo tanto, hay siempre iniciativas que se pueden buscar a través de ese tipo de colaboraciones. No conozco exactamente el contenido de la composición de los relaves que están en O'Higgins. Lo podría ver porque está publicado en el catastro me imagino que está en el catastro de Senajomín. ¿Ok? Y sobre la segunda pregunta, yo esto lo he hecho principalmente con relaves abandonados, justamente como les decía, por la historia que me tocó a mí abordar del problema ambiental que hay hasta el momento en Taltal. Y ahora en Tocopilla, algunas escorias que están abandonadas en Tocopilla, pero Alta Cordillera no lo he trabajado todavía. Y sobre el tema del agua que me comentó el diputado, ese dato yo lo saqué de un documento de Cochilco y no está desglosado. Tendría que revisarlo. No lo sé si incluye o no el desglose, pero está publicado se lo podría mandar si quiere, pero está publicado en Cochilco los reportes que ellos emiten periódicamente. Y respecto a las últimas preguntas, también sobre el tema de salud, algunos contactos incipientes con salud acá, pero no tanto. Sí sería bueno hacerlo. Yo creo que todavía hay mucho que hacer, digamos, respecto a los temas de impacto de estos residuos que están abandonados en las comunas, y que son temas multidisciplinarios, ¿no? También incluyen temas de salud. Por ejemplo, yo ahora espero poder iniciar un estudio en la ciudad de Antofagasta para estudiar y determinar la calidad del agua que está consumiendo la gente a nivel intradomiciliaria, porque se cumple la norma, por ejemplo, pero aquí las personas tienen miedo de tomar agua potable. Entonces compran agua embotellada, y la idea es ver, y eso lo queremos hacer justamente con el Ministerio de Salud, la idea es ver qué calidad tiene el agua que se compra embotellada, y qué calidad tienen las aguas que se están tomando intradomiciliario, y eso va a depender, por ejemplo, del tipo de cañería que tengan las casas, que siempre, sí que eso podría tener un vínculo con el área de salud, pero sobre el tema de los residuos mineros siempre nos hemos relacionado acá en mi caso por lo menos, con el Ministerio de Medio Ambiente. Con el Ministerio de Medio Ambiente y ahora con el Ministerio de Minería, que hemos tenido algunos encuentros porque han ellos seleccionado, en el caso de los trabajos que están haciendo, las tecnologías que nosotros estamos desarrollando como de interés para focalizar eso, digamos, en las prioridades que tiene el Ministerio sobre justamente el tema de relave. Perfecto, profesor. Estamos a 3 minutos del término de la sesión. Se habíamos prometido votar en general este proyecto de ley hoy día. El diputado Moreno me pide que le pida al profesor si puede hacer llegar a la comisión un informe relacionado al agua que usted se refiere. El informe de Senajomín de Cochilco sobre aguas.
de dónde usted sacó la información del agua, ¿ya? Si lo puede hacer llegar, se lo agradecemos. ¿Ah? Entonces vamos a someter a votación en general este proyecto de ley tal como se había acordado. Señora secretaria. Perfecto. Diputada Joana Pérez, que reemplaza a la diputada Ahumada. Sí, quiero también agradecer pueda estar este proyecto de la diputada, ella no pudo estar, se excusó ya por estar en otros temas y por cierto que lo apoyo a favor porque es un proyecto de autoría de la diputada también. Muchas gracias. Gracias. Diputado Carter. A favor, señora secretaria, gracias. Gracias. Diputado Celis. A favor. Gracias. Diputado Matezón. A favor. Gracias. Diputado Moreno. A favor. Gracias. Diputada Riquelme. A favor. Gracias. Diputado Rosas. A favor. Gracias. Diputado Sudantay. A favor. Gracias. Diputado Tapia. A favor. Diputado Venegas no está. Diputado Videla. Tampoco. ¿Y usted, presidente? Presidenta, yo lo voto a favor, ¿cierto? En general. ¿Ah? Es un proyecto que establece ciertas obligaciones a las compañías que explotan o que tienen relaves, que hay que verlo en más detalle y ver aspectos específicos, pero en general me parece bien y la discusión creo que es muy importante. Voto a favor. Gracias, presidente. Se Muchas aprueba gracias. por unanimidad de los diputados presentes. 10 votos. Perfecto, muchas gracias, secretaria. Estamos en la hora de término de la sesión, habiéndose cumplido el objeto de la sesión. Se levanta. Muchas gracias, profesor.